Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por conectarse, gracias por ser puntuales en esta cita divina que tenemos, donde vamos a seguir aprendiendo con nuestro taller, este taller maravilloso que se llama 6 semanas de humillación. En este taller vamos a continuar el día de hoy con la segunda semana, en donde estamos aprendiendo cómo debemos llevar una vida de humillación, principalmente para que nuestro Dios sea exaltado. Así es de que les doy la más cordial bienvenida a quienes son puntuales para estar aquí, a quienes dejaron a un lado todas las cosas que eran o sentían que era un obstáculo para estar aquí, para seguir aprendiendo. Dios conoce nuestros corazones y Dios ve la disposición de su corazón. Así es de que vamos a orar para poner este taller en manos de Dios. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque nos permitiste abrir nuestros ojos el día de hoy, porque nos permitiste respirar, porque nos diste una oportunidad más de vida, Señor. Gracias por nuestro trabajo, por nuestras familias, por nuestras casas, porque nos permites tener pan en nuestra mesa. Gracias, Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, por todas las personas que se están uniendo esta tarde, Señor, para seguir aprendiendo más de ti, Señor, para seguir abriendo su corazón y dejando atrás todo lo que nos estorba, para poder serte de agrado, Señor, para ti, porque queremos que todo lo que nosotros hagamos sea de agrado para ti, porque queremos agradarte, porque queremos glorificarte, Señor, porque queremos exaltarte, Señor, con nuestra conducta, con nuestro pensamiento, con nuestro hablar. Te pido, Señor, que esta tarde, Espíritu Santo, eres el invitado especial en este taller. Yo mengo para que tú te glorifiques. Te pido que seas tú poniendo en mí todas esas palabras que tú quieres que mis hermanas sean escuchadas y que yo también aprenda cada día. Señor, sé tú en mí, pon ese carbón encendido en mi boca para poder transmitir el mensaje, Señor, que tú tienes para cada una de nosotras. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, espero y hayan hecho su tarea. Obviamente, como en la escuelita, no les voy a preguntar su tarea, no se me asusten. La tarea sencillamente es para que ustedes en su tiempo de oración, ustedes vayan al Padre y ustedes vayan arrancando poco a poquito todo eso que ustedes puedan identificar que estorba en sus vidas y que no las deja avanzar y que no las deja tener esa libertad en Cristo que Él vino a darnos cuando Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Así es de que espero y hayan concluido toda su tarea de la semana número 1 y ahora vamos a entrar a la semana número 2. Y la semana número 2 nos dice, en el día 1, no, vamos a hablar acerca de qué hace Dios con mis pecados. ¿Y qué es lo que hace Dios con mis pecados? Aquí en Isaías 1:18 nos dice, vamos a ver si se pueden mover las, aquí está. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Wow. Aquí podemos ver nosotros la bondad de Dios en cada una de nosotros. Porque aquí el Señor nos invita. ¿A qué nos invita? A venir y poner las cosas en claro. Y aunque nuestros pecados sean como la escarlata, dice, la escarlata es si ustedes no lo saben, la escarlata es un color intenso. Y es un color que si te mancha la ropa o cualquier cosa, es muy, muy difícil de limpiar. Pero el Señor nos promete que nuestros pecados van a quedar blancos como la nieve, aun así hayan sido manchados por esa escarlata. Y de igual manera, aunque nuestros pecados sean rojos como la púrpura es una coloración así que brilla, así como vibrante y persistente y también es muy difícil de quitar. Pero nos dice aquí el Señor, Él garantiza y nos da su palabra, nos garantiza de que van a quedar como la lana. ¿Y cómo es la lana? La lana es de una textura suave, es de una textura limpia. Y así es como Él nos promete que van a quedar nuestros pecados. Y esta es la invitación que nos hace Dios al arrepentimiento.
y a la purificación. Y se dirige no nada más a nosotros como sus hijos, no, se dirige a todos los seres humanos. A todos los seres humanos donde les está ofreciendo la oportunidad de dejar atrás todos los pecados que hayamos cometido y que podamos recibir la gracia y la misericordia infinita de Dios. Y dice, yo voy a olvidar, si tus pecados son tan rojos como el carmesí, yo voy a olvidar, no va a quedar mancha alguna en ti. Entonces, esa es la invitación que Dios nos hace. Eso es lo que hace Dios con nuestros pecados. Y qué bonito porque Él, aparte de eso, no se va a acordar de ellos. Jamás se va a volver a acordar. Y aquí en nuestro manual está el versículo de Isaías 43:25. Alguien que quiera abrir su micro y leerlo, me gustaría que participaran si quieren participar. Si no, yo lo puedo leer, pero quien desea abrir su micrófono, quien tenga su manual y leer el versículo, Amén. ¿Sí me adelante. escucha? Sí, perfecto. Ok. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Wow. Por ningún motivo nosotros debemos permitir que nadie nos recuerde nuestros pecados. El enemigo viene a señalarte y a marcarte y lo que hiciste y nos viene a recordar lo que hicimos hace 20 años y viene y nos lo trae a memoria, pero no tenemos ni debemos permitir que él venga y nos recuerde nuestros pecados. Porque esta afirmación que dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, esta afirmación es parte de la promesa de Dios de redención y de perdón para nosotros. Y esa expresión de yo soy aquí muestra su identidad divina. O sea, en la palabra dice, yo soy el que soy. Y la acción de borrar las rebeliones se refiere a la eliminación total y definitiva de nuestros pecados. No solo de su memoria, o sea, no solo los va a borrar de su memoria, sino que también va a borrar el efecto que produce la relación entre Dios y nosotros. O sea, la memoria de Dios no se refiere a la capacidad humana para recordar cosas pasadas. Cuando nosotros decimos, o sea, al momento de que Él dice, no me acordaré de tus pecados, Dios está declarando que ya no considere esos pecados como una carga o una deuda contra nosotros. Él ya los olvidó. Y en lugar de eso, ha decidido mostrar su amor y mostrar su misericordia. Y ha establecido un pacto, ese pacto de gracia con nosotros. Así es de que no debes de permitir que nada ni nadie te recuerde tu pecado. Ahí ya Él está diciendo, porque yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo. Y no Amén. me acordaré, no me acordaré. O sea, que si pecamos, pues ya Dios ni se acuerda de lo que hicimos. Y la prueba está en que Él con su vida pagó en la cruz todo eso. Él ya pagó, ya todos nuestros pecados fueron llevados a la cruz. Así es que ya dejemos esa bolsita, ya dejemos ese morralito, ya no tenemos que andarlo cargando, porque no nos corresponde. Y aquí el Salmo 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Wow. Este versículo es una oración de arrepentimiento, pero de arrepentimiento genuino. Es el elevar nuestras manos y pedir perdón, así de ese momento en que tú le dices a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ya, me rindo, ya no puedo. Pero es quebrantar el orgullo e ir y decirle, ya no puedo más, ya no puedo más. Y debemos pedir perdón, pero pedir perdón con humildad y reconociendo nuestro pecado y hablándole a nuestro pecado por nombre, porque no podemos ir y decirle a Dios, ay Señor, perdóname mis pecados. Ajá, ¿y cuáles son tus pecados? Claro que Dios lo sabe, porque a Él nada se le oculta, para Él nada hay oculto, pero para poder ser perdonados tenemos que darle nombre al pecado. Debemos reconocer nuestros pecados y darle su nombre. Señor, perdóname por ser rebelde, por ser mentirosa, por ser esto, por ser lo otro, por ser lo otro. O sea, hay que ponerle nombre a nuestros pecados y pedir que Dios tenga misericordia y que borre todas nuestras rebeliones.
Y si tú vas con tu corazón contrito y humillado, por supuesto que Él lo va a hacer. Pero tienes que mencionar tus pecados por nombre. Eso es muy importante. Y aquí el Salmo 25:7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Aquí, al momento de decirle, por favor, de los pecados de los pecados y mis rebeliones de mi juventud, no te acuerdes. Se refiere a nuestros errores cometidos cuando estábamos influenciados por nuestras pasiones y nuestros pecados, antes de que nosotros le conociéramos a Él. Y estos pecados incluyen la rebeldía contra Dios y la desobediencia a sus mandamientos. Y cuando dice, no te acuerdes de ellos, aquí David le dice, no te acuerdes de ellos. No significa que los pecados no hayan existido, sino que debemos pedir a Dios que no los recuerde, que no, como, o sea, que no los recuerde Dios para condenarnos o para castigarnos. David le pide a Dios que se acuerde de su misericordia y le pide su perdón y le pide su protección. Y este versículo nos invita a reconocer y confesar nuestros errores delante de Dios y a pedir su perdón y su misericordia. Y al hacerlo, nosotros vamos a encontrar liberación de toda culpa. Vamos a ser libres. Y el dolor, el dolor, ese dolor que nosotros sentíamos cuando nosotros recortábamos, híjole, es que lo hice y te dolía dentro de tu corazón. Ahí vamos a encontrar esa protección que necesitamos en nuestra vida y nos vamos a libertar. No, Dios nos va a libertar, vamos a sentirnos libres, vamos a sentir que quitamos ese peso que traemos en nuestra espalda porque confesamos, porque le dijimos de todo de lo que estábamos arrepentidos. Y también el versículo dice, no te acuerdes de mis rebeliones de juventud. Pero como les digo, no es que Dios lo vaya a olvidar, porque Dios lo olvida, pero venimos y clamamos. Y yo me imagino, yo, así como a Dios, o sea, yo soy poderoso, yo me acuerdo de todo, mas sin embargo yo no te vine a señalar, yo no te vine a juzgar, yo no te vine a castigar, yo no te vine a poner el dedo en la llaga, yo te vine a amar, yo te vine a perdonar, yo te vine a libertar, yo vine a hacer todo, todo, todo por ti, incluso a dar mi vida, pero siempre y cuando nosotros tomemos esa actitud de arrepentimiento. Y aquí el Salmo 51:9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí David está pidiendo que Dios le oculte su rostro porque siente vergüenza, porque se siente avergonzado y culpable por sus pecados. Y él está reconociendo que su conducta ha sido indigna y él se siente indigno de la presencia de Dios y que no merece que Dios le muestre su rostro. Y aquí la segunda parte del versículo dice, no te acuerdes de mis iniquidades. Y es una petición de olvido por parte de Dios. Y David está pidiendo que Dios no recuerde sus pecados. O sea, que no los tenga en cuenta cuando juzgue su vida, cuando llegue a su presencia. Pero esto no significa que los pecados no hayan ocurrido, sino que David está pidiendo que Dios no los considere, que no los tome en cuenta, que no los tome en cuenta cuando Él llegue a su presencia como una cuenta pendiente por ser pagada. O sea, que le diga a Dios, a ver, tú hiciste esto y tienes que pagar. No, eso es lo que le está pidiendo David. Y así nosotros debemos reconocer nuestros pecados en humildad para decirle, Señor, cuando yo llegue a tu presencia, yo no quiero que tú te acuerdes de todo lo que yo hice. Esconde mi rostro, dice, de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y me encantan los salmos porque en cada salmo David se humilla y David a todo lo que hizo David. Pero al final el Señor dice que él amaba su corazón y decía que amaba un corazón como el de David, porque al final su arrepentimiento fue genuino. Entonces, mujer, si tú haces
si tú te consideras que hiciste un montón de pecados, que eres la mujer más pecadora del mundo, ok, ya lo hiciste. No lo vuelvas a hacer y arrepiéntete de corazón y Dios te va a perdonar, porque Él no se acuerda de nuestras iniquidades. Todo lo que estamos viendo ahorita es lo que Dios hace con nuestros pecados. Y en el Salmo 85:2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Todos absolutamente. Y aquí podemos ver que la misericordia de Dios es una realidad que se manifiesta en la eliminación y el quitar para siempre todos los pecados. Pero no nada más los quita, también los restaura. Y se restaura la relación entre Dios y nosotros. Cuando nosotros borramos nuestros pecados, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, esa relación se restaura. Esa relación que estaba quebrantada vuelve a sanar y volvemos a tener esa relación hermosa con Dios. Y esa manera, eh, esa visión que nosotros tenemos de la misericordia de Dios es básica para poder tener esa fe, esa esperanza y esa redención que por medio de la salvación Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros fuimos? ¿Cómo fuimos nosotros restaurados? Por medio de cuando Dios perdonó nuestros pecados y nuestra iniquidad, nosotros por medio de la fe, por medio de confesar, tenemos esa esperanza esa esperanza y somos redimidos porque fuimos salvados. Y dice, perdona la iniquidad de tu pueblo. Y aquí en esta fotito que yo les puse, es un pueblito así como cuando el Salmo de David, cuando David le dice, perdona la iniquidad de tu pueblo. Y David no le dice, perdona nada más el que vive en esta casita amarilla, el que vive en esta casita rosa, el que vive en esta casita blanca. Solo a ellos perdónalos. No, dice, perdona toda la iniquidad de todo tu pueblo y todos los pecados de ellos cubriste. O sea, no quedó ninguna casita, ninguna, sin que no fueran perdonados sus pecados. Entonces, ninguno de nosotros quedó sin ser perdonado, pero siempre y cuando nosotros sepamos humillarnos y clamar. Y aquí en el versículo de Isaías 44:22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Wow. Esta parte del versículo que dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, significa que Dios ha eliminado completamente nuestros pecados y nuestras transgresiones, como una nube que se disuelve en el aire o una niebla que se desvanece. Me imagino así como cuando hay un día muy nublado, que mucha neblina, y tú vas con tu carro y está todo lleno de neblina y empiezas a pasar por toda esa neblina, por toda esa nube de neblina que son los pecados, pero llega un momento en donde ya se acaba la neblina y empiezas a ver todo claro. Se disuelve la neblina. Y así es, así ve Él nuestros pecados. Y cuando nos imaginamos esto, podemos imaginar que los pecados no son algo permanente, ¿verdad? Porque la neblina no es permanente. La neblina es un momento y se quita. Y podemos imaginar que los pecados no se pueden palpar. La neblina tampoco la puedes agarrar, no la puedes palpar, sino más bien algo que pasará y que puede ser eliminado únicamente por su misericordia y porque fuimos redimidos por su sangre. Y la otra parte del versículo dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Y esto significa que Dios está dispuesto a recibirnos así como estamos, tal cual, así como estás tú, así es como estoy yo. Así, si tú dices, ya estoy rota, así quebrantada, así atribulada, así es como Dios nos va a recibir.
así tal cual, porque Él es el maestro de maestros. Él es el que cuando nosotros nos metemos a su taller, si ustedes se fijan en la primera página del manual, está la alabanza del taller del maestro. Y el primer día, no sé si les puse la alabanza del taller del maestro, que es el himno de nuestro taller, donde dice, yo voy al taller del maestro, vengo, pues él me restaurará. Dice, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Entonces, nosotros cuando venimos al taller del maestro y venimos así como una foto rota, un jarrón roto, hecho pedazos, él viene y agarra pedazo por pedazo y va uniendo nuestros pedazos hasta que vuelve a dejar una obra maestra en cada uno de nosotros. Y toda esa rotez se acaba y vamos quebrantados y vamos angustiados y vamos atribulados, pero Él restaura todo, nos restaura. Pero no solamente nos restaura, restaura su relación con nosotros y empiezan a derramarse las bendiciones en abundancia en nuestras vidas. Todo eso trae la humillación. Entonces, todas esas bendiciones podemos nosotros recibir. Y el Salmo 25:11 dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y aquí vemos cómo el perdón de Dios no se basa en la perfección humana, sino en su misericordia y amor. Eso es lo importante. Pero aquí la clave es la confesión y el arrepentimiento. David no se esconde, David no minimiza sus pecados, al contrario, los reconoce y pide perdón abiertamente. Entonces, él no dice, no disfraza sus pecados en pecaditos, no, él los dice tal cual como son. Entonces, este salmo en sí es una muestra de humildad y arrepentimiento, en la que David pide perdón por sus pecados a Dios, invocando su nombre y su carácter, y reconociendo la gravedad de los errores que cometió. Pero le dice, por amor de tu nombre, ¿perdonarás también mis pecados que son tan grandes? Me imagino que Dios le dice, claro que sí, claro que sí. Y el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Wow. La bendición de la que nos habla este versículo es la felicidad y la prosperidad que resultan de la relación restaurada con Dios. Y el Salmo 32, todo completito, si tú tienes oportunidad de leer el Salmo 32, es un testimonio de la misericordia y la gracia de Dios hacia los que se arrepienten y confiesan sus pecados. Y es un llamado y una invitación a los demás a hacer lo mismo. Nos invitan a arrepentirnos, a confesar. Y para eso dice aquí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero mientras nosotros no confesemos, pues, ¿cómo de qué vamos a ser perdonados? Tenemos que decir los errores que hemos cometido para poder ser perdonados. Y aquí en el Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este salmo es una petición donde le decimos a Dios, Señor, purifícame, restáurame después de que hemos cometido pecado. Ahí es donde reconocemos que es necesaria una limpieza profunda y que necesitamos ser restaurados y volver a ese estado original de inocencia y de pureza que logramos una vez que nos humillamos. Y entonces, solo entonces tiene Dios de nosotros misericordia. Lávame más y más, o sea, cada día tenemos que estar poniéndonos a cuentas. No es nada más, ay, ¿sabes qué? Hoy, el lunes pequé, el martes pequé, el miércoles, jueves y viernes pequé. Pero no he tenido tiempo de hacer oración, no he tenido tiempo de leer la Biblia, no he tenido tiempo de tener mi tiempo con Dios, pero sabes que el domingo voy a ir a la iglesia. Entonces el domingo ahí en la iglesia le digo a Dios todo lo que hice. Y ya, salgo de la iglesia y el lunes vuelvo a repetir lo mismo. No, es un diario, diario, diario. En la noche cuando tú ya te vas a acostar, que vas a dar gracias a Dios por lo que hizo en tu vida, Señor.
perdóname, trae a memoria todo en lo que yo haya pecado el día de hoy y que yo quizá no lo pude reconocer. Espíritu Santo, trae a memoria qué hice que no es agradable a ti. Y Él se encarga de hacerlo. Pero es aquí como dice el Salmo, lávame más y más y más de mi maldad. ¿Por qué? Porque somos humanos. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pecamos todos los días, pero todos los días Dios nos restaura. Pero ojo, no podemos estar, como sabemos que Dios nos perdona y como sabemos que Dios nos restaura, no podemos estar cometiendo el mismo pecado todos los días, que al cabo Dios me perdona. No, tenemos que ser responsables y por amor a Él evitar pecar. Y sí se puede. Podemos empezar poco a poco. Sí podemos hacerlo. Pedimos a Dios que nos lave y claro que se puede. Y aquí en Miqueas 7:19, el manual dice Salmo, pero no es Salmo 7:19, es Miqueas 7:19. Dice, vuelve a compadecerte de nosotros y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Imagínense, el mar no tiene fin. ¿Ustedes creen que no quepan todos nuestros pecados en el mar? Es infinito. Dios no se equivocó al crear las cosas. Al hacer su creación, Él no se equivocó. Y en este versículo podemos ver que la misericordia de Dios se manifiesta en su capacidad para perdonar y olvidar nuestros pecados. Y la imagen que yo puse aquí del mar profundo simboliza la eliminación de todos nuestros pecados, como si nunca hubieran existido. Entonces nuestros pecados caen aquí y se lavan y se van hasta lo más profundo de la mar. Y nunca los van a volver a sacar. Porque Él dice que todos nuestros pecados se van hasta lo más profundo de la mar. Y esta promesa que Él nos está haciendo aquí es una invitación a seguir confiando y a seguir viviendo con la esperanza puesta en Dios. Dios no permanece enojado con nosotros para siempre. Y a veces nosotros eso pensamos, ay, ya hice esto y está mal y Dios ya se enojó conmigo. No, Dios es un Dios de amor. El Espíritu Santo se contricta, sí, por nuestro comportamiento, pero Dios no permanece enojado con nosotros para siempre. Él está dispuesto a restaurar nuestra relación, su relación con nosotros. Él está dispuesto a hacerlo. Imagínate cuando estaba en la cruz que hubiera dicho, ay, no, yo no me voy a morir por estos, que al fin de cuentas, ¿tú crees que él no iba a saber cómo le íbamos a pagar? Claro que sabía. Y aún así dijo, no me importa, voy a dar mi vida por ellos. ¿Tú crees que si hubiese estado enojado hubiera hecho eso? Claro que no. Él está dispuesto a restaurarte a ti y a mí, a restaurar, a restaurarnos físicamente, a restaurar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo nuestro ser, pero también a restaurar nuestra relación con Él. Que esa relación no se debe de perder nunca. Tenemos que estar siempre conectados a la fuente, porque si no, ahí es donde empezamos a pecar, si no estamos conectados con la fuente. Y dice también aquí en Deuteronomio 23:5, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Dios no permitió que la maldición se cumpliera. Su amor por nosotros se manifestó al convertir nuestras maldiciones en bendiciones. ¿Y cómo lo hizo? Humillándose. ¿Y dónde se humilló? En la cruz. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él llevó todas nuestras maldiciones y nos bendijo y nos dio su salvación. ¿A qué precio? A precio de sangre. Eso no lo podemos hacer ni tú ni yo. Mas, sin embargo, Él nos hizo por nosotros, porque nos amaba. Dice, Jehová tu Dios te convirtió la maldición, porque toda la maldición que había caído sobre nosotros, Él la convirtió en bendición, solo por amor, solo porque nos amaba. Y el precio que pagó fue con su vida. Así es de que con nuestra vida no nos alcanza para pagar todo lo que Él hizo por nosotros. Y aquí en tu manual dice, recordemos que el amor de Dios
es consumado a favor nuestro por medio de Jesucristo, quien destruyó por completo el dominio del pecado sobre la humanidad. Entonces, aquí, Erika, ¿me ayudas a leer este versículo de Romanos 8:3, por favor? Sí. Oh, Romanos 8:3. Sí, el que está al final Oh, del día sí. 1. Dice, por eso, a fin de darnos la salvación, envió Dios a su propio Hijo con un cuerpo humano, igual en todo al nuestro, pero sin pecado. Y al entregarlo en sacrificio a causa de nuestros pecados, destruyó el dominio que el pecado ejercía sobre nosotros. Así es. Así es de que nadie tiene por qué venir a acusarnos. Dios entregó a su propio hijo, que se hizo pecado sin ser pecado, porque él no era pecado. Así es de que tenemos que tener muy en cuenta, quien dice que le pertenece, si nosotros decimos que le pertenecemos a Dios y que le servimos a Dios, no podemos darle permiso al pecado, porque no podemos ser tibios. Su palabra dice, más vale que seas frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y qué es lo que vomitas cuando tú vuelves el estómago? ¿Qué es lo que vomitas? Lo que no te cae bien, ¿verdad? Entonces, si tú haces esa similitud y piensas por un momento, wow, entonces quiere decir que si Dios me va a vomitar de su boca es porque no le caigo bien, porque lo que estoy haciendo no está bien. Entonces más vale que me alinee. No podemos servir a Dios y, oh Señor, si yo te sirvo, yo sirvo en la iglesia, yo sirvo en tal parte, yo voy aquí, yo voy acá. Y luego en un momento cambias toda tu manera de ser y te comportas todo lo contrario. Ahí estás siendo tibio porque no eres ni frío ni caliente. Entonces no podemos darle permiso al pecado. Nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe de ser no. Y nosotros tenemos que aprender qué es el pecado para poder evitarlo. La tibieza Dios la aborrece. Entonces nada más recuerda, cuando quieras o queramos tener doble cara y ser una parte en una cosa y otra en otra, acuérdate, a los tibios yo los vomitaré de mi boca. Y yo no quiero que Dios me vomite, que Dios me ayude. No soy perfecta, no somos perfectos, pero tenemos que trabajar día a día para estar trabajando hacia esa perfección, hacia esa, que va a ser hasta el día que Dios venga por nosotros. Pero mientras tanto debemos de estar trabajando en ello. Y bueno, aquí en la siguiente página, aquí en tu tiempo de oración, tú vas a repetir estas frases que están aquí. Esta, por ejemplo, aquí dice, Él llevó mis pecados a la cruz y dice, haga es que estas palabras sean su oración. Vas a repetir renglón por renglón en tu tiempo de oración. Y también aquí abajo dice, muy a pesar de, dice, haga que estas palabras sean su oración. Y vas a repetir todo, muy a pesar de mis debilidades, tengo vida eterna. Y estas son confirmaciones. O sea que a pesar de todo lo que Dios nos ha regalado, a pesar de ser como soy, a pesar de pecar, a pesar de no ser como Él quiere que yo sea, a pesar de actuar de la manera que Él no quiere que actúe, a pesar de Dios es y Dios está y Dios me ama. Entonces, en ese momento, cuando tú hagas tu oración, ahí Dios te va a revelar muchas cosas y ahí te va a caer esa revelación donde te vas a decir, a pesar de ser como soy, aún así Dios me ama. Esa va a ser la primera tarea que se van a llevar del día 1. Y aquí vamos a entrar, ya vamos a entrar al día 2. Y el día 2 nos va a hablar acerca del objetivo central de la humillación, que es restaurar la comunión íntima con Dios. Y aquí en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Wow. Yo quiero ser limpia de corazón. Tú me imagino que también quieres ser limpia de corazón. ¿Por qué? Porque debemos estar dichosos y felices, porque lo vamos a ver un día. Eso es una promesa. Este versículo de Mateo es una promesa. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Y esa es nuestra fe. En eso creemos. Debemos estar dichosos de pensar de que cuando se nos termine nuestro caminar en esta tierra, lo vamos a ver. Pero, dice, esos peros de Dios en su palabra me encantan. Pero los limpios de corazón, ahí hay una condicionante. Los limpios de corazón. Entonces, trabajemos para ser esos limpios de corazón que Dios quiere para poderlo llegar a ver un día. Y dice aquí el Salmo 24, 3, 4, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Nuevamente nos vuelve a repetir. Y esto implica el ser limpio de manos y puro de corazón, implica una vida de obediencia, una vida de justicia, una vida obtenida por fe en Dios. Y aquí es muy, muy importante la pureza y la justicia. Si nosotros deseamos acercarnos a la presencia de Dios, porque no, pero no se trata de una formalidad o de un ritual o yo voy a hacer esto, no, 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 sino de una vida que nuestro caminar diariamente nosotros podamos reflejar la santidad y la adoración de nuestro Dios. Nuestra adoración y nuestra vida misma debe ser como una ofrenda fragante que llegue hasta el cielo. Cada actuar, cada pensamiento, cada caminar debe ser para agradarle a Él. Y nos tenemos que olvidar de nosotros, nos tenemos que olvidar, me tengo que olvidar de mí. Yo no, todo es por Él, todo es para Él. Y ahí es cuando yo puedo decir, de verdad amo a Dios, porque desafortunadamente nosotros decimos, yo amo a Dios y podemos decir que lo amamos, pero a ver, ¿cómo me comporto? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Mi prioridad es Dios al abrir mis ojos? ¿Mi prioridad es Dios cuando tengo que hacer mi devocional? ¿Mi prioridad es Dios cuando tengo que hacer algo, actuar de una forma o hacer algo? ¿Estoy actuando de acuerdo a como si yo lo amara? ¿O mi comportamiento está haciendo, estoy actuando, pues mi comportamiento no refleja nada el amor que yo siento por Dios? Entonces, todo lo que nosotros hagamos debe de ser por amor a Él, porque lo amamos. Y eso significa una vida de obediencia continua. A eso se le llama ser limpio de manos y puro de corazón. El hacer todo las cosas lo más correctas que podamos por amor a Él. Y aquí dice, en Job 8:6 dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará Él en ti. Es otra promesa. Si buscamos sinceramente a Dios y le suplicamos y le suplicamos así, Señor, por favor, y si somos puros y si somos rectos, seguramente, eso es segurito, Él va a despertar por nosotros y nos va a prosperar. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendición. Porque Dios no puede decir, no lo voy a bendecir a mi hijo si en todo me obedece, si me agrada en todo lo que hace, me busca mi rostro, busca pasar tiempo conmigo, quiere conocerme por medio de mi palabra, actúa lo más correcto que puede, porque obviamente somos humanos, pero todo lo que hace lo hace para agradarme. ¿Cómo no me voy a despertar para él? No puede estar dormido para atender lo que él quiere. Y si es como nosotros como papás, si nosotros tenemos a nuestros hijos y nosotros, el chamaco fue desobediente y mamá, ay, pues ni le vas a hacer caso, pues ¿cómo se portó? Y sin embargo, si nos obedecen, claro, mijito, brincas y haces lo que quieres. Me imagino que así es Dios. O sea, ¿cómo nos va a decir no si estamos tratando de agradarlo en todo y lo estamos haciendo por amor a Él? Enseguida van a venir las bendiciones y Él se va a despertar para ti y te va a decir, claro que sí, claro que sí. Y empiezan a fluir todas esas bendiciones que quizá nosotros por nuestro comportamiento habíamos detenido.
Y aquí también en este otro versículo de Eclesiastés 9:8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. El ungüento sobre la cabeza quiere decir el gozo del Señor. Vivir con alegría y gozo en cada momento, sin preocuparte por el futuro, sin preocuparte porque, ay, ¿cuándo me voy a morir? Me voy a morir. No. El no dejar que la preocupación o la tristeza te rodeen, te invadan, que vengan y vivan en ti, sino que tú mantengas una actitud positiva y alegre siempre. Aprovechar el presente y disfrutar de la vida con la persona que tú amas, porque la vida es breve y fugaz. En Eclesiastés 9:9 así dice, la vida es breve y fugaz. Yo tengo un lema y las personas que están en mi club de lectura lo saben. Vive el día de hoy como si fuera el último, porque no sabes si tú te acuestas a dormir y Dios te llama a su presencia y ya no tienes tiempo de despertar mañana. Entonces vive al máximo el gozo, vive, sé que tenemos luchas, sé que tenemos pruebas, pero el gozo de nuestro Señor debe de ser nuestra fortaleza. Cuando el gozo del espíritu, cuando el gozo es un fruto del espíritu y cuando se establece en ti, no hay nadie que te lo robe. Aún estés pasando por la prueba que estés pasando, no hay nada que te lo robe. Entonces te dice que nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Entonces el gozo del Señor siempre debe estar en nosotros. No debemos dejar que la depresión, la ansiedad, la tribulación, la preocupación, como para qué te atribulas. No lo puedes resolver tú. Déjaselo a Dios en su charola. Dile, ¿sabes qué, Señor? Aquí está. Todo esto me angustia, todo esto me preocupa. Yo no lo puedo resolver, pero tú sí. Pero no vamos al lugar correcto. Todo lo queremos resolver en nuestras fuerzas y al rato andamos todas torcidas porque andamos todas estresadas, ahí nos del derrame y nos del mimiski porque todo queremos solucionar en nuestras fuerzas. Y el gozo es lo que menos conocemos. Y vivimos enojadas y vivimos atribuladas y vivimos de malas y nos llevamos a todos los que tenemos enfrente por delante. ¿Por qué? Porque no sabemos disfrutar de lo que tenemos y no sabemos disfrutar de ese gozo, avivar ese gozo que ya el Espíritu Santo ha depositado en nosotros. Así es de que suelta, mujer, no te atribules, suelta. Y dice aquí, en Apocalipsis 22:14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Este versículo nos describe a nosotros así bien clarito, que mediante la purificación y la obediencia a Dios podemos obtener el derecho a vivir en la presencia de Dios y a disfrutar de la vida eterna en el cielo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Debemos obedecer para tratar de ser como ese cordero limpio, sin mancha, que fue llevado al matadero, sin una sola mancha, y que dio la vida por nosotros. Pero como dice el versículo, bienaventurados los que lavan sus ropas. Entonces empecemos a lavar nuestras ropas, empecemos a lavarlas y empecemos a decirle a Dios, Señor, quiero que me purifiques, quiero que me limpies. Y aquí el Salmo 51 del 2 al 6. Erika, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Sí, espérame, es que ya lo había marcado aquí, dice del 2 al 6, ¿verdad? Sí. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A ver, espérame, mija, ¿hasta dónde estás? Oh, es porque era el 2 y el 6, ¿verdad? Sí, el 2 y el 6, ajá. Oh, yo me fui de corrido, I'm sorry. Bueno, No te preocupes. el 6 Ajá. dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ok, y fíjate que aquí el manual dice diferente, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado,
y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. A lo mejor es otra versión. Sí, yo creo que tengo la Reina Valera. Ujú. Ok, está bien. Bueno, pues aquí fíjate, aquí está bien clarito. Aquí dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros somos creyentes, no sabemos lo que hacemos mal, ¿verdad? No lo podemos identificar porque no conocemos, porque no leemos el pecado, porque no reconocemos el pecado, porque no leemos la palabra, porque el Antiguo Testamento es la ley y ahí está todo lo que es pecado. Pero como nunca hemos leído la palabra, pues no sabemos reconocer qué es el pecado. Pero cuando conocemos a Dios, el Espíritu Santo nos redarguye y es por eso que podemos reconocer el pecado que está delante de nosotros y que debemos ir en actitud de humillación sin echarle la culpa a nadie de nuestros actos. Debemos responsabilizarnos de lo que hemos hecho. Por eso debemos arrepentirnos y cambiar nuestra mente. Porque nosotros cuando ya somos creyentes decimos, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es pecado y podemos reconocer que lo que estamos haciendo está mal y aún así lo hacemos. Cuando dice la misma palabra que si alguien hace, voy a parafrasearlo, que si alguien peca pero no sabe lo que es pecado, pues se le perdona, tiene más probabilidades de perdonarle. Pero cuando nosotros ya sabemos lo que es pecado y aún así lo hacemos, o sea, ¿cómo? Entonces ahí dice, lávame más y más de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, si tú ya sabes cuál es tu pecado, qué fue lo que hiciste, como por qué lo vuelves a cometer. Eso es lo que tenemos que estarle pidiendo a Dios diariamente. Lávame, lávame, límpiame, límpiame y ayúdame, porque es un camino que no es fácil. No es fácil, pero debemos caminar y debemos pedirle a Dios que nos ayude. Y aquí nos dice en el manual, dice, la limpieza espiritual es una necesidad porque la suciedad obstruye. Y te obstruye no solamente en lo espiritual, te obstruye también en lo secular, en el mundo. Si tú no limpias, no te limpias espiritualmente, pues así como andas tu espíritu, así vas a andar en lo físico, en lo secular. Porque acuérdate que todo viene de adentro. Lo que habla tu corazón, tu boca es lo que hay en tu corazón. Entonces tenemos que tener esa limpieza espiritual para poder en lo secular también caminar de la misma forma. Y dice, la intimidad con Dios te requiere limpieza espiritual en todas las áreas. ¿Y aquí a qué te invita Dios? Limpia tu casa. Limpia tu casa. Tu casa es tu cuerpo. Saca lo que te estorba, lo que ya no quieres dentro de ti. Limpia tu casa espiritual. Es como cuando haces limpieza en tu casa, que sacas tus closets, todo lo que ya no quieres en la cocina, trastes viejos, todo, y sacas y sacas y sacas y limpias. Y cuando ya ves, dices, ay, qué padre se ve, ya no hay tanto cochinero, toda esa ropa ni me la ponía, todos esos trastes ni los usaba, y vas y los regalas y bendices a alguien. Y dices, wow, ya, aquí descansé. Y la intimidad, dice aquí, con Dios, te requiere esa limpieza espiritual. Y así es en el espíritu. Debemos limpiar nuestra casa. Recuerda que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debe estar limpio. A nadie le gusta vivir en un lugar sucio. Entonces tenemos que limpiar nuestra casa y pedirle a Dios que nos limpie, al Espíritu Santo que nos limpie, porque Él vive ahí. Y lo que queremos nosotros es que Él esté contento con nosotros, en un lugar limpio. Y dice, sin santidad nadie va a ver al Señor. Es lo que decíamos hace ratito. No es por obras, no es por todo lo que haga aquí en la tierra que me voy a ir al cielo. Claro que no. No es por lo que tú hagas, es por tu santidad, por esa vida de santidad que tú vas a llevar o que si no has llevado hasta ahorita, que nunca es tarde para empezar y empezar a vivir en santidad.
para poder llegar a ver al Señor un día, cuando Él venga o cuando nosotros lleguemos a su presencia. Y dice aquí, el caso del rey David es un ejemplo de humillación para restaurar el altar. Y dice, él cometió pecados muy graves, pero se humilló profundamente. Dice, cuando se arrepintió, lo hizo por las razones correctas. Él anhelaba restaurar su comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros no tenemos una buena relación con Dios, ¿sabes qué? Tampoco vamos a poder tener una buena relación con su creación. Porque no todos somos hijos, todos somos su creación. Pero solamente los que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador, somos los que hemos sido llamados hijos. No recuerdo ahorita cuál es el versículo, pero escrito está. Entonces, si nosotros no tenemos una relación con Dios, pues ¿qué crees? Tampoco vamos a tener una buena relación con las personas que nos rodean, porque no sabemos relacionarnos. Y hemos sido creados como personas relacionables para relacionarnos con los demás. Y hemos sido llamados a la reconciliación. Hemos sido llamados a ser reconciliadores. Pero si nosotros no tenemos una buena relación con Dios, pues ¿cómo nos vamos a reconciliar con los demás? Entonces tenemos que empezar con Él a reconciliar nuestra relación para si por ahí hay alguna relación que esté quebrantada con nuestra hermana, nuestro tío, nuestra amiga, nuestra vecina, pues ok, ya restauré mi relación con Dios, ahora voy a restaurar mi relación con quien tengo relaciones quebrantadas. Pero tenemos que empezar con Dios. Con Él tenemos que empezar, porque ese es nuestro principal ministerio, la reconciliación. Y dice, David en su arrepentimiento verdadero no exaltó el pecado, sino que exaltó el poder de Dios para perdonarlo, para lavarlo, para restaurarlo y para restituirlo. Él no se victimizó y dijo, ay, no, pues yo no lo hice, no, fue fulanito. No, él se responsabilizó y él reconoció. Pero ¿qué fue después de que se hizo responsable y reconoció? Puso la mirada en Jesús y no se desvió ni a derecha ni a izquierda, derechito sobre su objetivo, que era Jesús. Y eso fue lo que a Jesús le agradó. Hizo un montón de cosas, David, pero al final su mirada fue puesta en Jesús y Jesús tuvo misericordia. Y dice, el arrepentimiento de David fue muy eficaz porque no se centró en su pecado, sino en reparar el altar de Dios. O sea, el altar de Dios era su comunión, su relación con Él. Él no vivía esclavo de sus pecados, no. Él lo buscó para que Dios lo perdonara. Y lo más hermoso es tener una comunión con Dios. Lo más hermoso es cuando tú te levantas y en cuanto abres los ojos y empiezas a platicar con Él. A mí me encanta pasar mi tiempo con Dios en esas horas de la mañana cuando apenas está clareando el alba, cuando se está como terminando la oscuridad y que está empezando a amanecer. Ay, cómo me encanta ese momento. Eh, Trato de sentarme aquí donde estoy y abrir mi cortina de mi ventana para empezar a ver cómo se oscurece y empieza a amanecer y apago las luces de mi cuarto y ese momento a mí me encanta. Y cuando estoy en el campo, cómo disfruto ese momento. Yo creo que es mi preferido para tener ese tiempo con Dios. Cada quien tiene sus momentos, pero es que ahí es donde desde la mañana te tienes que conectar. ¿Para qué? Para que tu día sea todo lo que tú hagas o trates de hacerlo lo mejor para Él. Y si no lo buscas, como a qué te vas a conectar, como quién va a guiarte en el día, quién va a guiar todo lo que vaya a surgir en el día, quién te va a aconsejar y quién te va a decir lo que tienes o no que hacer. Hay que buscar su comunión. Es tan hermoso conocerle, amarle, porque si no podemos amar a quien conocemos, pues ¿cómo vamos a amar a quien no conocemos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros tenemos si tú dices, es que yo amo a Dios con todo mi corazón, ajá, a Dios no lo conoces. O sea, sabes de su existencia, crees en Él y lo amas. Pero
Vives del chongo con tu esposo, vives del chongo con tus hijos, vives del chongo con la vecina, vives del chongo con tu hermana. A ver, si no amas a quien conoces, ¿cómo vas a amar a quien no conoces? ¿Y qué necesitas para amar a quien no conoces? Conocerlo. ¿Y cómo vas a conocer a Dios? Por su palabra. Y empiezas a leer su palabra y te empiezas a empapar y lo empiezas a conocer y te enamoras. Te empiezas a enamorar de Dios y ya llega un momento en que quieres estar leyendo porque como ahora sí que como en las series de Netflix, no, mala la comparación, pero dices, quiero ver qué sigue. Y terminas de leer un capítulo y ya, pues ya terminó tu devocional y te quieres seguir y vas y haces lo que tienes que hacer y quieres regresar a seguir leyendo la palabra porque quieres saber más, quieres conocerle más. ¿Por qué? Porque quieres conocer a esa persona a quien amas. Entonces tienes que, así como David, él lo amaba. Entonces tenemos que amarlo. No importa lo que hayamos hecho, no importa quiénes hayamos sido, tenemos que amarlo, tenemos que buscarlo para conocerlo y saber a quién amamos. Eso es muy importante. Y aquí el Salmo 51, 11 al 13 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, aquí Él nos perdona, Él nos limpia y en agradecimiento nosotros tenemos que enseñar a los demás el camino del Señor, en donde dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Ahí no confundamos felicidad con gozo. No. Cuando dice aquí, vuélveme el gozo de tu salvación, es porque en un momento dado, aquí David decía, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque eso mataba su gozo, acababa con su gozo. Y dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y no es lo mismo, como les digo, felicidad y gozo. La felicidad es algo pasajero. La felicidad es, ay, se me antoja un cono con mucho chocolate y ahorita me lo voy a ir a comprar y te sientas en un parque y lo saboreas, delicioso tu cono, sientes tanta felicidad porque te estás comiendo el cono, te acabaste el cono, te viniste a tu casa y ¡fum! Se acabó la felicidad del cono. Ya se acabó. Mas, sin embargo, cuando tú tienes el gozo del Espíritu Santo en ti, no hay nada que lo pueda apagar. Así estés pasando la peor tribulación. El gozo siempre debe de estar en ti. Entonces tenemos que trabajar para que ese gozo del Espíritu Santo no se termine nunca. Y aquí en Malaquías 1:6, a ver, déjenme ver. Ah, no, ese es el día 3. Ok, aquí en Malaquías, aquí hay un versículo y dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? O sea, esta parte de aquí se la van a llevar de tarea. Van a analizar bien el versículo de Malaquías. Lo van a leer las veces que sean necesarias para poder contestar todas estas preguntas que están aquí. Y van a, en su tiempo de oración, miren muchachas, esta tarea es cuando ustedes ya se hayan desocupado de todo lo que tengan que hacer y que ustedes sientan que ya nada las va a distraer, es cuando ustedes se van a poner a hacer su tarea. Lo de cada día, lo de cada día. ¿Por qué? Porque necesitan estar bien concentradas, pidiéndole al Espíritu Santo que les hable. Porque aquí, por ejemplo, la primera pregunta dice, Dios, ¿en qué te he deshonrado en mi vida privada? O sea, no puedes sentarte 2 minutos y contestar todas las preguntas. No, Claro. tienes que orar, tienes que pedir dirección al Espíritu Santo y decirle, Señor, ¿en qué la he regado? Por ejemplo, en esta pregunta, ¿con qué actitudes te he deshonrado?
Y créeme que el Espíritu Santo te va a revelar. Y a lo mejor te va a quebrantar y a lo mejor te vas a quedar en la primera pregunta porque porque es tanto lo que tienes que poner que te va a tardar para pasar a la segunda. Pero de lo que se trata esto es de limpiarnos, de restaurar esa comunión íntima con Dios. De eso se trata este día 2, de restaurar la comunión y la relación que nosotros habíamos perdido con Dios. Aquí se trata de la restauración. Esa es la tarea número 2, del día número 2. Y vamos a pasar al día número 3. Aquí nos va a hablar acerca de la necedad de un nuevo corazón. Y aquí nos habla Jeremías 17:9 y dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce nuestro corazón. Y Dios conoce el corazón de todos. ¿Recuerdan lo que les dijo a los fariseos? Sepulcros blanqueados, generación de víboras. A los fariseos, ¿cómo andaban? O sea, bien, según ellos, bien bajano. Pero, ¿cómo estaba su corazón? Entonces, Dios conoce nuestro corazón. Otro ejemplo es el de la viuda. Toda la gente dio mucho. La viuda solo dio lo que tenía y se Todo quedó lo sin que tenía. nada. Y se quedó sin nada. Ujú. Y dijo Dios, eso es más valioso que todo lo demás, porque ella dio lo que tenía, no lo que le sobraba. Y él vio su corazón de la viuda. Entonces Dios conoce nuestro corazón y nuestro corazón es muy engañoso. La viuda dio todo lo que tenía y Jesús reconoció su corazón. Entonces, Dios no puede ser burlado. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón y aunque quieras darte la de la más santa del mundo, Dios te conoce, Dios te formó. Entonces tenemos que hacer todos estos ejercicios para poder reconocer lo que hay dentro de nosotros que no es agradable a Él. Y dice, a nivel espiritual tenemos dos tipos de corazones. Un corazón natural con el que nacemos y un corazón espiritual que viene de nuestro nuevo nacimiento. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros nacemos en el espíritu, cuando nosotros, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y cuando nosotros volvemos a nacer de nuevo, somos unas nuevas criaturas. Entonces, todo, absolutamente todo es renovado. Entonces, aquí por eso dice, tenemos dos corazones. Nuestro corazón biológico, que es con el que nacemos, que es el que palpita, y nuestro corazón espiritual, que es el que tenemos cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros dejamos que Dios nos moldee, que Dios nos forme y que somos unas nuevas criaturas. Y aquí en Efesios 4, del 22 al 24 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Aquí de lo que tenemos que estar seguros es que Dios ya limpió nuestros pecados. Y dice, la palabra menciona que tenemos dos corazones, un corazón viejo y un corazón nuevo. Entonces, nosotros teníamos un corazón viejo, lleno de maldad, de coraje, de odio, de rencor, de todo lo malo. Pero cuando nosotros nacemos en Cristo nuevamente, Él pone un corazón nuevo. Un corazón nuevo y comenzamos a actuar como unas criaturas diferentes. ¿Por qué? Porque hemos permitido a Dios, a Jesús, que Él venga y gobierne nuestra vida. Y estamos dispuestas a obedecerle y a seguirle hasta el último día de nuestra vida. Y aquí dice, la promesa de Dios acerca de nuestro corazón, aquí esa se encuentra en Ezequiel 36:26, que dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y dice, les infundiré
un espíritu nuevo, así dice el versículo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que va a derramar de su espíritu en nosotros. Cuando nosotros tenemos un corazón de piedra, nos endurecemos. Cuando vivimos una experiencia que no es agradable o si alguien nos hace algo malo, nos endurecemos, nos encerramos, no queremos hablar con nadie, nos amargamos y nos ensordecemos, no escuchamos. Pero Él viene y nos pone un corazón de carne. Y entonces nuestro corazón es libre de todo eso que sentíamos, de ese endurecimiento, de esa amargura, de ese rencor, y nos abre nuestros oídos espirituales y empezamos a ver, a ser sensibles a su voz. Y hoy en día, ¿cuántas personas hay que, por ejemplo, alguien les hizo algo en su familia, con un hijo, con una hija, no sé, y están guardando rencor por cuánto tiempo? Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo más vas a seguir guardando rencor? ¿Cuánto tiempo más vas a permanecer con ese corazón endurecido? ¿Cuánto tiempo más vas a permanecer con ese corazón de piedra? Jesús no nos puso ese ejemplo. Jesús murió por nosotros. Él no dijo, yo tengo mucho rencor. No. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para guardar rencor contra las personas? ¿Quiénes somos nosotros para endurecer nuestro corazón? No tenemos derecho. No tenemos derecho de juzgar, ni de criticar, ni de guardar ese rencor. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios ponga en nuestro corazón un corazón de carne para poder comprender la actitud de las otras personas. Porque, sabes, las personas no actúan así porque quieren. Las personas actúan porque hay un trasfondo. Hay unas raíces de amargura. Nosotros no sabemos lo que ellas estén viviendo, pero desafortunadamente de lo que está lleno su corazón, habla su boca. Entonces nosotros tenemos que entenderlas y no guardar rencor y mejor decirle, ¿sabes qué? Señor, voy a orar por esa persona. La palabra dice, ama a tus enemigos. Amar a tus amigos es bien facilito, pero a ver, ama a tus enemigos, ora por tus enemigos. No, ¿verdad? No se puede. Tú solita en tu carnita no puedes, pero Dios en ti sí puede. Así es de que pidamos que Dios nos quite ese corazón de piedra y que deposite en nosotros un corazón de carne para poder ser perdonadores, para poder perdonar así como Dios nos perdonó a nosotros. Y aquí hay un desafío y nos muestra un desafío que dice que, ay, ¿saben qué? Le voy a poner poquito el mute porque viene un carrito a vender tortillas. Es que entra un carrito aquí vendiendo cosas y ahí nos va a salir la canción en la clase. Bueno, entonces, esa parte es bien importante, pedirle a Dios que quite todo corazón de piedra y que ponga en nosotros un corazón de carne. A ver, aquí hay unos comentarios. Sí, Jessica, o el panadero. Todos entran cuando está la clase. El pan, las galletas, las tortillas. No, si te digo, así suele pasar. Entonces aquí, por ejemplo, en este día 3, aquí viene esta tarea y esta tarea es bien importante de hacer porque aquí nos pone un modelo de oración y nos dice que nosotros hagamos esta dinámica aquí abajo. Dice, ¿cómo estoy contristando o entristeciendo el Espíritu Santo con las facetas negativas de mi temperamento? No sé si sepan, pero el temperamento es con lo que nacemos. Y el carácter es el que forma Dios con el paso del tiempo en nosotros. Él va formando su carácter en nosotros. Eso lo hace por medio del Espíritu Santo. Y el temperamento es con lo que nosotros nacemos. Entonces, aquí vamos a identificar, fíjense bien, el temperamento hacedor. Vas a identificar tu temperamento, pero vas a identificar qué tipo de temperamento tienes. Si tienes un temperamento hacedor, entra con todos estos objetivos. Insensible, impaciente, con estos adjetivos, perdón.
inflexible, dominante, sarcástico. O sea, tú vas a identificar si tienes un temperamento hacedor porque vas a leer todos los adjetivos que tiene el temperamento hacedor. Vas a identificar si tienes un temperamento influenciador y vas a ver todos los adjetivos que tienen ese temperamento. Y vas a marcarlos también. Y dice aquí, vuelva a lo que marcó y tengo un momento de quebrantamiento y confesión y arrepentimiento, pidiendo perdón al Espíritu Santo por entristecerlo. Entonces vas a identificar si tienes un temperamento influenciador y vas a ver todos los adjetivos de ese temperamento a ver en cuál caes. Y luego vas a buscar vas a identificar si tienes un temperamento estable, ¿cómo lo vas a identificar? Con los adjetivos. O el temperamento pensador, por ejemplo, aquí en el temperamento estable, el temperamento postergador, ese quiere decir que trabajas con una agenda. Y el temperamento con poca iniciativa, aquí debes de darte tiempo para todo. O sea, manejas una agenda anual. O sea, dice, me cuesta empezar a hacer cosas nuevas. Tienes que, estos dos adjetivos tienen que trabajar con una agenda, porque no pueden hacer sus cosas en orden, necesitan ayuda. Entonces, aquí, en el temperamento pensador, también vas a identificarte. El temperamento pensador tiene un adjetivo que es susceptible. Y susceptible quiere decir que elimina todo lo que te roba la paz. Entonces, tú vas a identificar esa parte. Cuando te dice que tienes baja autoestima, tú no tienes que creerte esa mentira del enemigo porque tú ya tienes una identidad en Cristo. Y un temperamento taciturno quiere decir que es tímido. Y si recuerdan cuando Elías se fue y se metió a la cueva, que no quería salir, o sea, que te da la depresión y te encierras en tu cuarto y no quieres salir. Y luego también recuerdan al profeta Jeremías cómo lloró y Elías cómo temía morir y Dios lo arrebató. Elías tenía mucho miedo de morir. ¿Y qué pasó? Dios se lo llevó, Dios lo arrebató en una nube. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Levantarte, sacudirte, porque un largo camino te espera. Entonces, tenemos que dejar en ese adjetivo de taciturno, ahí entra la depresión, que te puede llevar hasta la muerte si tú no le pides a Dios que te rescate. A mí Dios me rescató de la depresión que padecí por 1 año y Dios me sacó de ese hoyo, pero tuve que quebrarme y decirle yo ya no puedo, porque si no yo ya no estuviera aquí, yo no estuviera compartiendo esto con ustedes, porque la depresión te lleva a tener pensamientos tan negativos hasta el suicidio y aún no importa que creas en Dios. El enemigo es tan sutil que viene y te mete en pensamientos que no importa que tú tengas una vida, una relación con Dios, viene y te ataca. Por eso tenemos que estar bien listas, bien astutas y poder identificar cuando viene el enemigo a quererte atacar. Entonces, por eso es tan importante que puedas identificar todos estos adjetivos que están aquí. Y una vez que los identifiques, tú vas a decir, mi temperamento es estable o es pensador. Así tú vas a poder identificar cómo es tu temperamento. Tengo una Pero te pregunta tienes que a dar Rosa tiempo. Marta. ¿Mande? Antes de que avance más, le quería preguntar, estoy buscando esa página que usted dice, pero no la encuentro. Disculpe. Está, ya ves que está el día 3, ¿verdad? Sí, día 3 y luego me fui hasta abajo Y y dice hasta insensible, insensible. ¿Y de ahí cuál sigue? impaciente. ¿Impaciente? En la siguiente página hasta arriba dice impaciente. Ok, gracias. ¿Ya la encontraste? Fíjese que no, la página que me sale es afán y estrés y ya la busqué, por eso la interrumpí, disculpe. A lo mejor no te la engargolaron bien. ¿La imprimiste? Ok. Sí, me la imprimieron, pero es que ya la busqué porque no la quería interrumpir, pero no la encuentro. A ver, Ok, gracias, Rosa Marta. y tienes la que dice hasta donde dice, bueno, esa donde dice que empieza, que dice impaciente, dices que no la tienes, ¿verdad? Nada más me quedé hasta insensible. Y tampoco tienes entonces donde dice impulsivo hasta arriba.
No. ¿Tienes La que me sale, eh, la que me sale fan, y ya la busqué, pero no la encuentro. y tampoco el temperamento estable lo tienes? No, por eso es que no la quería interrumpir, pero dije, ya van bien avanzadas y no lo encuentro. Te falta, entonces te voy a mandar fotos. Sí, por favor. Sí, te mando fotitos ahorita que se termine la clase. Me dices qué te falta y te mando fotitos. Te faltaron Sí, 2 por favor. páginas. Sí, por favor, gracias. Y voy a revisar el manual porque a lo mejor en el manual no vienen esas 2 hojas. Ok, Sí, gracias. sí vienen. ¿O si vienen? Yo sí lo tengo, ajá. Ah, ok. Entonces voy a mandártelos, Erika. Yo te mando una fotito ahorita que se termine la clase. Gracias. De nada. Ok, bueno, pues entonces vamos a identificar nuestro temperamento con todos esos adjetivos y ya para Ujú. saber cómo somos. Y ahora vamos a continuar con el día 4. Y dice, Ujú. ¿qué pasa con la persona que se humilla? Fíjense cuántas bendiciones tiene una persona que se humilla. Ujú. A ver, déjenme. Ok. Todos estos beneficios que tenemos, todos los beneficios que están aquí en esta página son los beneficios que nosotros tenemos si nos humillamos delante de Dios. Ujú. Número 1, dice, quien se humilla delante de Dios aparta la ira de Dios. Entonces Ujú. dice en segunda de Crónicas 12:12. Dice, y cuando él, o sea, Roboam, se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. O sea Ujú. que quien se humilla delante de Dios aparta la ira de Dios. Y dice, pero Ujú. Ezequías después de haberse enaltecido, su corazón se humilló. Él y sus moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ujú. Entonces, tanto Ezequías se humilló y también Dios apartó su ira de él. El segundo principio es, dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud de otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dios los libró y Dios les dio la victoria. Entonces, nosotros tenemos que negarnos y nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y aquí el tercer principio dice, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces, si nosotros nos humillamos, Dios nos escucha, Dios nos perdona y Dios nos sana. Entonces, diariamente tenemos que entregar nuestro día a Dios y decirle, Señor, te necesito. Te necesito y decirle lo que nosotros necesitamos de Él, porque dice que si nos humillamos y su nombre es invocado, Él nos va a escuchar, nos va a perdonar y nos va a sanar. Y luego el Ujú. cuarto principio dice, porque Él se enaltece, será, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, si tú te humillas, Dios te va a exaltar y te va a levantar. No necesitas que nadie te enaltezca. Tú humíllate y Dios te va a encargar de exaltarte en público. Y aquí en el punto, en el principio 5 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, ¿qué va a hacer el Señor si nosotros nos humillamos? Nos va a renovar nuestras fuerzas. Entonces, todos estos beneficios que tenemos si nos humillamos delante de Dios, Dios va a apartar su ira de nosotros, Dios nos va a librar y Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a escuchar, Dios nos va a perdonar, Dios nos va a exaltar y Dios nos va a levantar. Y lo más importante, nosotros vamos a ser renovados en Él. Todos esos beneficios nosotros tenemos cuando nosotros nos humillamos. Y aquí había en el versículo de Daniel, donde nos enseña en el Daniel 4:34, es un versículo
del 34 al 37, un versículo larguito donde nos explica el caso de Nabucodonosor, ¿no? Donde nos dice que Dios quebrantó muy duro al rey Nabucodonosor por su arrogancia y lo derrocó, y al final el rey se humilla y Dios lo restituye y le devuelve el reino. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dios levanta al que se humilla. Y aquí yo les recomiendo que lean el libro de Daniel completo. Ahí viene toda esta explicación del rey Nabucodonosor. Y nosotros ahí nos podemos ver todo lo que hizo Nabucodonosor, pero al final se humilló y Dios lo levantó. Entonces, el Espíritu Santo nunca va a rechazar un corazón que se humilla, nunca lo va a rechazar, pero nuestra humillación tiene que ser leal, genuina, de corazón. Y entonces aquí nos dice, esta también es otra tarea, dice, haga la siguiente dinámica: libres para agradar a Dios en actitud de humillación. Vas a marcar o vas a subrayar cada palabra que te identifica. Aquí, este manual es para sacar todos nuestros trapitos al sol y para sacar todo el cochambre que tenemos dentro para trabajar, para empezar a vivir de una manera santa y limpia como a Dios le agrada. Y dice aquí, ¿eres egocéntrica? Y dice todo lo que abarca el egocentrismo. ¿Eres vanidosa o te gusta autopromocionarte? O sea, te gusta, hey, a mí me quedan bien las cosas, yo lo voy a hacer porque nadie más lo puede hacer mejor que yo. Ahí viene todo eso. ¿Eres soberbia? ¿Eres orgullosa? ¿Vives afanada, con estrés, con ansiedad, con amargura, con falta de dominio propio? ¿Eres impaciente, insensible, terca? ¿Eres incrédula, infiel? ¿Te gusta robar? ¿Eres negligente? ¿Eres deshonesta? Esto solamente el Espíritu Santo te lo va a decir. Y quizá muchas cosas de aquí que estamos viendo en este manual que no lo habíamos podido identificar. Y no lo habíamos sabido identificar. ¿Por qué? Porque no queremos salir de nuestra zona de confort, porque no queremos que reconozcan los demás quiénes somos, pero no tenemos que darles a reconocer a los demás quiénes somos. Tenemos que decirle a Dios y reconocer ante Dios quiénes somos. Y de eso se trata estos puntos. Los tenemos que identificar y si están dentro de nosotros, se los tenemos que entregar a Dios. Y ya por último vamos a entrar al día 5. El día 5 está muy cortito. Dice, aquí en este día 5 nos va a hablar acerca de qué pasa con la persona que no se humilla delante de Dios. La persona que no se humilla. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Desafortunadamente hay gente que no quiere cambiar. Cuando estamos practicando algún tipo de pecado y no lo confesamos, es como si tuviéramos un cáncer espiritual que poco a poco va destruyendo nuestra relación con Dios. El rey David, cuando ocultó su pecado con Betsabé, dijo, mientras callé, mis huesos estaban envejeciendo. Y no hay una etapa más terrible en nuestra vida que cuando caemos en el error de abrazar nuestro pecado y cobijarlo y apapacharlo y no dejarlo salir. Eso es lo peor y a veces escondemos nuestros errores bajo nuestras tiendas, así como lo hizo Acán, ¿verdad? Y pensamos que nadie sabe lo que nos sucede, pero se nos olvida que Dios lo conoce y lo ve absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el pecado te paraliza. El pecado te impide crecer, el pecado te roba el gozo, te hace entristecer al Espíritu Santo y seca completamente tu fe. Así es de que debemos tener la valentía para, en primer lugar, confesar nuestro pecado. También es libertador y muy recomendable confesar nuestros errores a alguien de la iglesia, un hermano maduro en el Señor, una hermana madura, ir a consejería para que nos apoyen en oración y nos ofrezcan consejos de acuerdo a la palabra. Pero tenemos que tener mucho cuidado con quién vamos a ir, a quién vamos a acudir a pedir consejo. Tiene que ser alguien autorizado por la iglesia para consejería, que sea una persona madura y que sea una persona confiable
prudente y que no al día siguiente toda la iglesia sepa lo que le fuiste a decir. Tenemos que ser muy prudentes, muy sabios para elegir al respecto, pero sí es necesario a veces que vayamos a consejería. Y para no caer es necesario anclar, poner como nuestro corazón en un ancla, anclar nuestro corazón siempre en el temor de Dios. Si vivimos y caminamos sabiendo que Dios nos observa todo el día, de verdad que vamos a vivir en libertad. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, se acaban las máscaras, se acaban las dobles caras, se acaban las doble vidas y se acaba la hipocresía, porque estás empezando a caminar tal como eres, transparente, así como Dios te ve. Y no tienes que fingir y aparentar lo que no eres. ¿Por qué? Porque quien teme a Dios camina, habla, escucha, come, bebe, disfruta y hace todas las cosas porque sabe que está bajo la mirada de Dios, de un Dios completamente santo. Entonces, cuando tú empiezas a caminar de esa forma, pues como a qué horas vas a tener una doble vida, como a qué horas vas a ser otra persona. No, porque sabes que Dios te está viendo y sabes que Dios te ve. Como para qué finges lo que no eres. Entonces, respiras y te sientes libre porque estás siendo tal cual eres. No tienes que fingir delante de nadie. Así es como Dios te ve y así es como tienes que actuar. Y aquí el Salmo 32 dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Sí, pecar es algo horrible y mucho más terrible es ocultar el pecado. Cuando hemos cometido un error o estamos realizando una práctica que nadie sabe y que aún no ha sido confesada a Dios, nuestro espíritu se va contristando y poco a poco nos vamos secando, nuestros huesos se van secando, nuestro corazón se va endureciendo. David estuvo completamente apagado. David perdió el gozo. Su arpa y su canción, mientras él mientras él escondió el pecado, que había cometido con Betsabé, él se fue muriendo en vida. Y en ocasiones por temor a las consecuencias o por temor a ser juzgado, porque ¿qué va a decir la gente? Ocultamos y metemos bajo la alfombra, así como cuando barremos y metemos la tierrita, aquello que estamos haciendo en secreto. Y en vez de tener temor a los hombres, deberíamos tener temor a Dios. Al hombre fácilmente lo podemos engañar, pero con Dios jamás lo conseguiremos. Todo lo que hacemos lo hacemos ante su atenta mirada. Él nos está viendo. Además, cuando ocultamos el pecado, tenemos que ponernos la máscara de la hipocresía para tratar de mostrar algo que ni somos. O sea, tenemos que aparentar ante los demás ni lo que somos, ni lo que sentimos, ni lo que estamos viviendo. ¿Y como para qué? Si del cielo a la tierra no hay nada oculto, de todas maneras va a salir un día a la luz. Entonces debemos de ser libres de todo el peso del pecado. Si nosotros fallamos en algo, debemos de ser valientes y sinceros para confesarlo. No debemos olvidar que la misericordia y la gracia de Dios perdona todos nuestros pecados. Pero para poder disfrutar del perdón, antes debemos confesar. Entonces, eso es bien importante, la confesión. Debemos limpiar nuestra iglesia somos nosotros, nuestros corazones, nuestras familias, de todo el pecado que nosotros vamos guardando y guardando en una bolsita. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, entonces Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar grandes bendiciones, grandes cosas hasta que sobreabunde. Entonces, aquí lo importante es confesar y no meter nuestros pecados abajo de la alfombra. Y no preocuparte por el qué dirán. ¿Qué te importa? Con el que tienes que quedar bien es con Dios, no con la gente. Sí. Entonces, aquí en Segunda de Crónicas dice, pero Amón nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés, su padre. Antes bien aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. ¿Qué pasó aquí? Manasés, a pesar de haber sido uno de los
peores reyes de Judá, tuvo un cambio de corazón al final de su vida. Y aquí los versículos dicen que Manasés se humilló ante Dios. Dice, a pesar de sus acciones, a pesar de su maldad, Manasés se arrepintió y se humilló ante Dios. Y esto muestra que incluso los peores pecadores pueden encontrar misericordia si se arrepienten sinceramente. Cuando tú, un asesino que haya matado a alguien y no conocía de Dios, pero en su último aliento, alguien va y le da el plan de salvación y le presenta a Jesús y se arrepiente de todo corazón, Dios lo perdona. Entonces aquí Dios a Manasés lo escuchó y lo restauró. Dios escuchó su oración y lo restauró y le restituyó su reino. Y esto demuestra la misericordia y el perdón de Dios, incluso hacia aquellos que han cometido grandes pecados. Manasés, ¿qué fue lo que hizo? Quitó las imágenes de los ídolos. Después de su restauración, después de que Dios lo restauró, eliminó las imágenes de los ídolos que había instalado en el templo y todos los que había puesto en todo Judá, y reconstruyó los muros de Jerusalén. Manasés enseñó a su pueblo a servir al Señor, aunque no pudo revertir completamente el daño que había hecho, ¿verdad? Pero Manasés intentó guiar a su pueblo de vuelta al servicio de Dios. Entonces, este versículo de verdad es un testimonio de la gracia y el perdón de Dios. Y es un recordatorio de que el arrepentimiento genuino te puede llevar a una restauración y a un cambio completamente total. Y aquí en Segunda de Crónicas dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, o sea, está hablando de Sedequías, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Estos versículos nos hablan de la rebelión de Sedequías contra Nabucodonosor y su falta de arrepentimiento hacia Jehová. Y dice que según la palabra, según este versículo, Sedequías hizo lo que estaba mal a los ojos de Dios y no se humilló ante el profeta Jeremías, el profeta Jeremías le estaba hablando por orden de Jehová. Y dice, además Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, este versículo nos muestra la importancia de mantener la lealtad a Dios y la necesidad de arrepentimiento y humildad ante su voluntad. Y la rebelión de Sedequías contra Nabucodonosor y su negativa a volver a Dios tuvieron consecuencias muy graves, lo que sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia. Cuando tú eres desobediente y eres obstinada, vas a tener consecuencias. Entonces nosotros tenemos que vivir siempre obedientes o tratar de ser obedientes a su palabra. Y aquí nos explica esto lo vamos a hacer también de tarea. Él dice, no humillarse delante de Dios es un mal negocio, definitivamente. Y aquí nos dice por qué es un mal negocio. Y aquí vamos a identificar todo esto. Y dice, ¿cuándo empieza la humillación espiritual? Y aquí nos da los puntos de cuándo empieza esta humillación. Y aquí dice, diferencias entre el arrepentimiento y el remordimiento. Esto lo vamos a estudiar de tarea también y vamos a identificar si sientes remordimiento o sientes arrepentimiento. Y dice, el remordimiento produce culpa, te señala, te marca, y el arrepentimiento te convence de pecado. Entonces, vas a identificar, vas a leer todos estos puntos y vas a ver y vas a identificar en alguna situación que tú estés viviendo si lo que estás es arrepentida o tienes remordimiento. ¿Y cómo lo vas a saber? De acuerdo a cómo tú te sientas. Así lo vas a poder identificar. Y aquí también nos dice, ¿qué nos impide humillarnos adecuadamente? El orgullo. A muchos nos cuesta bajarle 3 rayitas al orgullo para poder humillarnos y para poder acudir a Dios y poder estar bien con Dios. Entonces aquí nos habla bastante del orgullo y nos explica
qué es el orgullo, nos da los versículos del orgullo y vas a identificar aquí donde dice qué es el orgullo, vas a leer cada punto y vas a identificar a ver si caes en alguno de esos puntos. Lo vas a identificar. Y todo lo vas a anotar ahí en tu libretita o vas a subrayar ahí, según como el Espíritu Santo te lleve. Y aquí te lleva también a una dinámica donde tú vas a ir descubriendo el orgullo en tu vida. Y dice, el primero dice, piense cómo el orgullo le está robando la felicidad con seres queridos. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuánto tiempo tienes quizás sin hablarle a tu hermano, a tu hermana, a tu tío, a tu primo? Ay, ¿por qué? Es que a mí me hizo esto. ¿Yo por qué le voy a hablar? Eso es orgullo. Entonces, esos puntos te va a llevar a reflexionar en todo eso. Y tienes que quebrantar el orgullo, tienes que decirle a Dios, ya me rindo y ya no voy a volverlo a hacer. Entonces, tenemos que acabar con el orgullo, porque mientras nosotros le estemos dando prioridad al orgullo, nosotros no vamos a poder humillarnos como Dios quiere que nosotros nos humillemos. Así es de que esta segunda semana nos va a llevar a ese punto de si ustedes hay algo que no entiendan o que digan, ay, ¿sabes qué? No entendí lo que Marta me dijo, quiero volver a dar una repasadita. En mi canal de YouTube, la mayoría tienen mi canal de YouTube, ahí está, ahorita terminando el de la clase, lo grabo, está grabándose y ahorita en cuanto se termine lo subo al canal de YouTube. Tiene la carátula de 6 semanas de humillación. Ahí está el episodio del miércoles pasado y también voy a subir por si tienen alguna duda para que lo pongan el video y se atoren y lo paren donde tengan la duda para que la aclaren. Porque si están un poquito extensos y a lo mejor es mucha información junta y así la pueden ir viendo o lo pueden ir escuchando en su carro y demás. Y así van aclarando sus dudas y se les va a hacer más fácil. Así es de que con esto terminamos nuestra segunda semana de las 6 que tenemos de este taller y de verdad que vale muchísimo la pena, pero siempre y cuando te des tiempo de hacer tu tarea. Entonces vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Te pido, Señor, que las personas que no se pudieron conectar, Señor, puedan ver posteriormente el taller, Señor, para que ellas puedan también sacar de su corazón todo eso que está ahí, que no te agrada, Señor, para que nosotros aprendamos a sacar el orgullo, a quebrantar ese orgullo, arrancar ese orgullo de nuestro corazón. Quita de nosotros ese corazón de piedra, Señor, pon corazones de carne, Señor. Arranca el orgullo para que podamos nosotros humillarnos delante de ti, Señor, para que nosotros podamos llevar a cabo una vida agradable a ti, mi Dios. Enséñanos, Señor, a ser esas personas agradecidas, Señor, a ser esas personas que cada día al amanecer buscamos tu rostro, que nosotros podamos, Espíritu Santo, restaura restaura esa relación que teníamos antes con Dios y que por algún motivo fue quebrantada. Te pido, Espíritu Santo, que vengas, sane, restaures todo lo que se haya roto, Señor, para poder depender nuevamente de esa fuente. Para en cuanto nosotros abramos nuestros ojos, conectarnos a esa fuente de agua viva, para que nosotros, si nuestro espíritu se está secando, se está muriendo, Señor, podamos nosotros refrescarnos con esa agua de vida, con esa agua que al momento de nosotros tomarla, no vamos a tener sed jamás, Señor. Te pido, Señor, que la clase de hoy, Señor, no nada más quede en nuestro corazón, sino que también la pongamos por obra, que cada día, Señor, que nosotros empecemos, que nosotros en cada actividad que nosotros desarrollemos podamos identificar qué es lo que a ti te agrada, Señor, y si no te agrada, Señor, no hacerla, Padre, porque sabemos que tú ves todo lo que hay en nuestro corazón, tú conoces nuestro corazón, tú nos ves en cada paso que damos, tú estás en cada actividad, en cada palabra que nosotros hablamos, en cada pensamiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles y sí se quedó grabada porque posiblemente algunos se tenían que salir o no pudieron entrar. Entonces, por si tienen alguna duda, pues ahí lo revisan. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Gracias, Erika. Bye bye. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Bye bye.